de la noche, ahora sí, formalmente en Puntos de Vista, el gusto de compartir con ustedes noche de viernes y noche de mucha charla económica y política. Es así, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, Un saludo bien. también para toda la gente, bienvenidos, bienvenidas, ya lo veían, lo veníamos anunciando. Hoy analizamos lo que es y lo que va a ser la figura de Javier Milei. Exactamente, saliendo un poco del rótulo que usamos siempre de fenómeno para tratar de entender un poco más pensamiento político, pensamiento económico y si podría tener impacto en nuestro país, va a tener seguramente si llega a ser presidente, qué tipo de impacto. Es así, en efectos principalmente también en el área social, ¿por qué no decir también, Diego? ¿Qué es lo que preocupa un poco de entrada? Exacto. Bueno, y antes de entrar a esta charla, a este debate que queremos instalar el día de hoy aquí con expertos, con analistas que nos van a estar acompañando, queremos compartir y hacer un breve repaso también por lo que tiene que ver con la figura de Javier Milei en el siguiente material. Vemos. Yo me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Javier Milei es el candidato a presidente más votado en las últimas elecciones PASO en Argentina. Nació en Buenos Aires el 22 de octubre en 1970. Es economista, político y docente. Se define a sí mismo como el representante de la anticasta política. El candidato de derecha que sorprendió en las PASO con más de 30% de votos en las elecciones primarias se convierte en uno de los favoritos para ganar las elecciones presidenciales que se realizará justo el día de su cumpleaños. Llegó a la política y rompió los esquemas. Se define liberal-libertario, instalando temas de debate como la dolarización de la moneda, privatización de las empresas públicas del Estado, el cierre del Banco Central, legalización de la compra y venta de armas en Argentina, la venta de órganos legal y otras ideas totalmente diferentes al modelo país. Hoy, en Puntos de Vista, analizamos el fenómeno Milei y debatimos sobre sus propuestas. Bueno, empezamos a charlar entonces de este tema y le agradecemos mucho a la gente que nos acompaña acá en piso y a la gente en sus hogares, por supuesto, pero vamos a charlar acá con gente que nos va a poner un poco en contexto todo esto. Es así, ya veíamos allí lo que fueron estas pasos, estas elecciones primarias en Argentina el fin de semana pasado y ya estamos con nuestros invitados en piso el día de hoy. Queremos agradecerles a los tres que hayan aceptado la invitación. Primeramente saludamos a Lorena Soler, ella es socióloga, nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y también nos acompaña el economista Amílcar Ferreira. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto compartir con usted. Un saludo a la audiencia. Gracias también a Amílcar. Y Juan José Aranda, que es politólogo. ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación y saludo a la audiencia. La idea es que hagamos una charla amena y, claro, tirando un poco las ideas, poniendo un poco en contexto. Creo que mayormente ya hoy, a nivel mediático, es demasiado conocido Javier Milei como político, como su irrupción también es larga en los medios, la gente consume mucho medio argentino acá. Sí. Pero bueno, también un poco va a pintar quién es, de quién se trata, un poco más de lo que veíamos también en los informes. Y queremos compartir esta primera parte, les invitamos a que vean también la gente en su casa que se va sumando a esto, lo que tiene que ver con el análisis y las propuestas que hace Javier Milei en el ámbito de educación. ¿Les parece? Compartimos. Es decir, a ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No, porque alguien lo tiene que pagar. No es gratis, alguien lo tiene que pagar. Es decir, a ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No, porque alguien lo tiene que pagar. No es gratis, alguien lo tiene que pagar. Bueno, arrancamos con un tema bastante delicado. Creo que no sé si es una mala interpretación de lo que es un derecho o no, pero ¿qué podemos entender de esto? Que realmente se acaba la educación gratuita, que van a cambiar las reglas de juego. Es cierto, alguien siempre paga, como una frase que se repite mucho. Bueno. Yo diría que es, desde el punto de vista económico, un liberal, pero extremo, digamos. Ciertamente, en mi opinión, Argentina es un país que hoy necesita volver a ciertos equilibrios macroeconómicos, algo que han perdido. Y por la falta de consensos mínimos en su sociedad, en su clase política, hoy no logran, digamos, la fórmula para volver a esos equilibrios macro. Cuando hablamos de esos consensos mínimos, ¿de qué estamos hablando, Amílcar? Ocurre que yo creo que todos los países necesitan ciertos consensos mínimos. Uno de ellos, por ejemplo, es
el equilibrio fiscal, el hecho, por ejemplo, que el Banco Central sea independiente, porque esos consensos mínimos permiten, digamos, establecer ciertas cosas que son permanentes en un país, que en mi opinión, en algunos casos, el no tener esos consensos básicos incluso atentan no solamente contra el sentido común, sino contra la matemática. Vos podés tener déficit fiscal por un tiempo, pero no podés tener todo el tiempo. O sea que si eso se vuelve crónico, el déficit fiscal, que es por definición lo que el Estado gasta por encima de lo que recauda, se financia con deuda. Ese endeudamiento es creciente y llega a un punto que ya no es sostenible, que es un poco lo que pasó a Argentina, ¿verdad? Entonces la reacción virulenta a eso es Milei. La reacción extrema a esa situación, porque una posición más intermedia, por decirlo, fue el gradualismo que había intentado Macri y no le salió bien, ¿verdad? Entonces, Argentina, digamos, tiene una historia de déficit crónico que genera grandes desequilibrios macroeconómicos, altísima inflación, y entonces la reacción quizás no moderada de buenos modales, sino la reacción virulenta, extrema, eso es Javier Milei. ¿Se puede poner la educación así en ese contexto, digamos? A ver, el gran consenso argentino ha sido la educación pública, gratuita y laica, que tiene más de un siglo y medio. Y sobre ese consenso tan importante se ha constituido parte del Pacto Social Argentino, que hasta por lo menos la pandemia, con algunos altibajos, ha funcionado como parte de los imaginarios más importantes de la integración social y la emancipación de los sujetos. Yo no creo que sea un problema económico, si se me permite el disenso, sino que creo que es un problema de cómo los ciudadanos comienzan a percibir el servicio educativo, que en efecto viene teniendo problemas en su posibilidad, no solamente de presentar una perspectiva de integración, de ascenso social y de calidad educativa que se ha perdido, y por lo tanto la amenaza de Javier Milei de perder un derecho que ya viene amenazado, digamos. Muchas veces la posibilidad de que una masa importante de votantes apoyen a Javier Milei no hace más que confirmar un derecho que no se tiene o un derecho que se está por perder. Él hablaba de no ir y no dar el dinero a las instituciones, sino a las personas, decía, en el tema educativo. Sí, y es las escuelas voucher, digamos, que es una experiencia que ya se ha dado en Estados Unidos y en otros lugares, con altísimos niveles de fracaso. Pero no se puede, ¿cree usted, hacer eso entonces? En Argentina, y parte del problema del gradualismo de Mauricio Macri fue que en Argentina hay sindicatos muy fuertes, el sindicato de educación es uno de los sindicatos más fuertes de Argentina, hay actores movilizados, hay padres que hoy en día se están movilizando en las escuelas públicas contra la figura de Javier Milei. Digamos, llevar reformas tan radicales como de forma tan simplista y por momentos casi infantiles que plantea Javier Milei es no considerar la complejidad del Estado y no considerar la complejidad de los actores políticos a la hora de llevar adelante cualquier reforma estatal, ¿no? Claro. Como sé que tu mirada, ¿cuál es como...? Sí, evidentemente la educación tiene un precio y la calidad, comparto acá con la socióloga, esa calidad lo que yo creo que tendríamos que estar discutiendo, debatiendo, ver un poquito cuál es la calidad hoy de la educación argentina y ver un poquito los fondos, ¿verdad? Si realmente esos fondos son suficientes y si realmente llegan a destino. De lo contrario, si no llegan a destino, ¿dónde quedan? ¿Dónde van? Y hacerles responsable, obviamente. Hay chicos, pensando más en nosotros, digo, hay chicos paraguayos que cruzan de Clorinda, por ejemplo, Falcón. Totalmente. Un ejemplo bastante claro. La educación, y no solamente eso, la parte electoral. Votan aquí, votan allá. ¿Se puede? ¿Es viable este sistema de los vouchers que propone Milei, cree usted? Y mira, yo creo que la educación es algo muy delicado. Yo diría que tendríamos que mejorar el sistema de control más bien de lo que es el dinero en sí, de cómo se está repartiendo, cómo se está invirtiendo. Y no me iría tanto por los vouchers. Por los vouchers. Pero él trabaja mucho sobre el hastío también. No sé si él va a cumplir, si va a cumplir todo, si realmente le sirve como una cuestión así. Sí, trabaja la idea del bienestar social, que es muy eficaz, digamos. De hecho, de ahí la cantidad de votos que ha recaudado, porque en efecto hay algo de... es el Estado que comienza a resquebrajarse, especialmente la idea de una vida en común, que es posible una vida en común, digamos, ¿no? La pandemia puso muy en evidencia eso, algo que venía, pero que sin duda la crisis producida por la pandemia aceleró como sentido de vínculos colectivos posibles en un espacio público. Entonces Milei trabaja muy bien sobre esa idea, que ya está quebrada, que ya está en crisis, entonces propone salidas individuales que sabemos que
son casi inviables, pero que a la hora del efecto de las consignas políticas son muy, muy efectivas. Deberíamos pensar cuál es el porcentaje del PBI que Argentina destina a educación para preguntarnos si eso es un gasto o no, porque realmente si uno mira los índices de gasto del Estado, digamos, o de inversión, diríamos, para sacar la palabra gasto, inclusive que dedica a la universidad pública, ¿no? En la cual también muchos paraguayos se forman, no solamente en universidades de grado, sino también de posgrado, veríamos que es casi irrisorio el nivel de inversión que hace Argentina en educación comparado con otras partidas presupuestarias. Claro. Entonces me parece que la discusión ahí es de orden ideológica y moral mucho más que económica. Pues yo creo que el foco del debate en Argentina en este momento, si bien usamos este material como anécdota, como una forma, digamos, disparadores, digamos, pero creo que a la sociedad en Argentina no es eso lo que le moviliza, no es, digamos, el centro del debate hoy no es cambiar el sistema educativo, sino más bien lo que hay es un hastío donde ya aspectos de la vida cotidiana argentina se vuelven muy difíciles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no hay precios, vos cobras tu salario y no sabes cuánto tiempo, que los precios varían todos los días. Entonces, ya la vida cotidiana se ha hecho complicada a raíz de los graves desequilibrios macroeconómicos y ante ese hastío, entonces surge un candidato un tanto exótico, con ideas muy extremas, que, como dije, con un liberalismo extremo que hasta propone, no sé, la venta de órganos humanos, ¿verdad?, en forma libre. Sin embargo, tiene éxito porque en cierta manera representa, ¿verdad?, el cambio de rumbo que Argentina claramente necesita, y un sector importante de su población quiere eso, no quizá cambiar el sistema educativo, pero quiere volver a una cotidianidad normal, a un país normal donde se pueda planificar, donde vos tengas tasas de interés razonables, etcétera. Eso yo creo que es lo que moviliza hoy a los argentinos. ¿Están un poco más suaves los medios con Milei después del resultado de las PASO? Antes era como el loco, ¿verdad? Y no sé ahora... Milei se ha moderado después de las PASOs también, digamos. Él ha cambiado su personaje, es un personaje... Aminorando su extremismo, vistiéndose, inclusive su estética ha cambiado y ha dicho que es un candidato que está predispuesto a asumir la presidencia de ser necesario antes de octubre. Sí. Con lo cual pero es al mismo tiempo un candidato que preocupa mucho al establishment económico argentino, al mismo tiempo... Mundial también. Y mundial también. Estados Unidos está muy observando con detenimiento la figura de Milei, sobre todo tras la experiencia de Donald Trump y Bolsonaro, ¿no es cierto? Son personajes que muchas veces se convierten en ingobernables para la propia política exterior de Estados Unidos. Ese es el riesgo al cual expone a Argentina en el caso de que resulte victorioso. Tiene mucha chance de que genere una inestabilidad política, un conflicto mayor al que muchas veces ya vemos en Argentina, y que se vuelva un país ingobernable, que esa grieta que caracteriza a su sociedad se profundice incluso, ¿no? Claro. Tenemos más, ¿verdad? Sí, queremos ir a otro aspecto que también ya han mencionado puede afectar a ciudadanos paraguayos que van a la Argentina en busca de salud. Compartimos algunas de las propuestas también y declaraciones de Javier Milei en torno a eso. Lo primero que hay que hacer es que eso que vos estás otorgando como un supuesto derecho, que en realidad es un subsidio, alguien lo tiene que pagar. Quiere decir que vos le estás robando el dinero a alguien para dárselo a otro. Es decir, con lo cual vos ahí estás teniendo dos cosas. Una cosa que es un robo y otro que es un trato desigual frente a la ley. Y por las características de lo que estás describiendo, eso se llama discriminación positiva, affirmative action. Eso en sociología se llama discriminación positiva, total. No, bueno, entonces, digamos, la pregunta es, ¿por qué a aquellas personas que vos decidís darles ese subsidio, por qué las estás menospreciando, que crees que tienen, por qué los tratás como menos? Yo los trato igual ante la ley. Es decir, educación pública van a tener todos, salud pública van a tener todos, pero la forma que cambia es cómo se financia. Es decir, pierden los chorros y gana la gente. Que me parece que es una buena política, que gane la gente, que tenga mejores prestaciones de mejor calidad y al mismo tiempo que pierdan los chorros. ¿No es bueno eso? Y los derechos alguien los tiene que pagar. Y si los tenés que pagar, los recursos son finitos. Por lo tanto, tenés una inconsistencia entre necesidades infinitas y recursos finitos. ¿Cómo resolvemos los economistas este problema? Es como no vivimos en el paraíso, se resuelve con propiedad privada y sistema de precios. Juan José, ¿qué decís? ¿Qué impresión te causa? Bueno, lo mismo que la educación. Yo vería un poquito cuál es la calidad hoy en día de esa salud, a la cual él está haciendo mención, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿a qué se refiere? ¿Le va a excluir a los paraguayos?
Pero mencionaban en parte incluso de Por esta eso. entrevista. Lo que propone es cobrar aranceles Cobrar por la atención aranceles, sí. médica, o sea que ya no sea gratuita, sino que sea pagada, digamos. Lo que no me queda claro cuál es el método, la metodología para eso, qué van a pasar de los subsidios. No entra a profundidad. No entra a en esa- profundidad, o sea, te tira ahí. Es muy radical, pero te tira ahí. Y te quedas con la duda que sí, que no, que sí, que no. Pero está funcionando. Nuevamente, el problema de Argentina no es ni la educación, que lo vimos en Sí. materia, tampoco es la salud. En realidad, el déficit fiscal argentino está explicado en un 50% por el déficit de su sistema previsional, las jubilaciones, y el resto por subsidios a un montón de cosas como el transporte público, el combustible, la energía eléctrica, el agua corriente. Básicamente, ese es si miramos, digamos, desde el punto de vista de la composición fiscal del déficit, ahí está en realidad El problema grande en números, digamos. Sí, que es un El problema- resto, bueno, si bien él también menciona, ¿no? Estas opciones pero en realidad no está ahí el problema argentino. El déficit no pasa por ahí. Sí, el problema de los déficits previsionales es un problema del capitalismo en su totalidad. Hemos visto marchas violentas en Francia hace muy poco, digamos, tiene que ver con que cada vez menos personas se incorporan al mercado de trabajo de manera formal. Entonces, ¿quién financia el sistema previsional en un mundo donde la informalidad laboral, inclusive hasta la ausencia de trabajo, es la nota dominante del sistema capitalista actual? Con lo cual, el problema previsional es un problema bastante más estructural del momento actual de la economía mundial. Quisiera decir con esto y quisiera hacer una precisión del lenguaje, la educación y la salud no son subsidios, sino que son partidas presupuestarias estatales a determinados derechos que con una historia larga la Argentina ha creído que merecen ser financiados con el aporte de los impuestos de los ciudadanos argentinos. Subsidio es, acá el profesor economista sabrá con más precisión, pero el subsidio es en realidad partidas presupuestarias para poder sostener servicios que son deficitarios. ¿Por qué prende esto? Tenemos un disparador de pobreza también, queríamos hablar, pero para charlarlo pues. Quiero agregar algo Sí. antes de pasar. Sí va a afectar a Paraguay esto. ¿Verdad? Esto El tema de la claramente, salud, ¿verdad? claramente es un tema que, digamos, por lo menos deberíamos prestarle atención, porque un número importante de compatriotas, dado que Sí. nuestro sistema de salud es totalmente, ¿cómo diría?, insuficiente, recurren, ¿verdad? Van a Argentina y, bueno, utilizan los servicios. Argentina ha sido un país históricamente muy generoso con Paraguay. Creo que tenemos una gran deuda en ese sentido histórica, digo, con este país hermano. Y este tipo de medidas claramente sí podría afectarnos. Él cuando fuera de cámara, creo que estuvo en Paraguay incluso, ¿tiene un discurso más moderado o realmente es así? Eso quería dejarlo para después porque tenemos otro disparador para hablar un poco también de otros temas. Sí. Él menciona mucho el estado de bienestar que se tiene que acabar, dice, y habla también de la pobreza. Compartimos. El gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Los liberales somos los únicos que les enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos en todo sentido porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas. Todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en la Argentina del norte y Argentina del sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo. Sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, sí, desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó, multiplicaron por 6 el número de pobres. Bueno, de hecho, que en parte de su discurso también él dice la justicia social es una aberración. No, en el contexto argentino, digamos que tiene algo de razón, porque como dicen los médicos, no es la droga la que te mata, sino la dosis. Entonces creo que en el caso argentino se les fue la mano con los subsidios.
hicieron insostenible fiscalmente el país. Eso hizo que hoy día ya estén fuera del mundo del crédito voluntario en el mundo. Nadie ya le presta a Argentina, ya no tienen cómo financiar. Esa falta de sostenibilidad fiscal ha llegado a un extremo donde ya inclusive está todo desordenado, las variables macroeconómicas. Entonces, claramente Argentina, repito, necesita ciertos equilibrios, ¿verdad? Yo probablemente no coincida ahora con esta forma tan extrema, digamos, de las ideas que él propone, pero algo de razón tiene. Yo creo que el mérito de Milei, más allá de que sea o no electo, es haber movido el eje del debate en Argentina y, bueno, digamos, instalar en el debate la necesidad de volver, de volver a ciertos equilibrios, ¿no? Él obviamente se va al extremo, pero como dije, en el fondo el mensaje también es la necesidad de hacer ciertos ajustes del lado del gasto y bueno, que Argentina pueda convertirse nuevamente en un país, digamos, normal, que tenga un déficit razonable, una ley de responsabilidad fiscal, quizá el Banco Central independiente, que solo cuide la moneda, cosas como esas, que son muy normales, digamos, en los países bien organizados, pero que en Argentina han dejado de ser normales, no tienen directamente eso. Él habla de dolarización para hacer frente también a estos problemas económicos. Bueno, eso podrá hablar el profesor economista. Yo no, la dolarización me parece un eslogan casi inviable. Me llama la atención. ¿Casi inviable o inviable? Inviable, pero bueno, no es una materia que me corresponda. Es viable, pero es muy extremo, ¿verdad? Ecuador está dolarizado, Panamá está dolarizado. Está dolarizado en otro Argentina lo estuvo. Pero bueno, digo, sí, sería así como no fue. Que yo te diga, mira, así terminó. No, pero sería como yo te diga, mira, mis hijos son muy traviesos, tocan los muebles, me mueven los muebles, y que yo diga, bueno, la solución es no tener ni un mueble en la casa. Es una solución extrema, ¿verdad? Y bueno, eso es más o menos lo que, hago una analogía, ¿no? De lo que propone Milei. Dice, bueno, el banco, la emisión inorgánica es incorregible en Argentina, entonces en vez de, por ejemplo, aprobar una ley que haga que el Banco Central sea independiente, como es en todos los países, bien organizado, dice, no, hay que eliminar el Banco Central, directamente, no tener moneda y que solo rija el dólar. Bueno. Eso nomás, discúlpame. No, está perfecto. Es el que muy sabe extrema, sí. Ningún empresario más o menos serio cree que puede funcionar una economía sin Banco Central. Después, otra cosa son las funciones que ese Banco Central asuma, pero digamos, un poco de seriedad en el debate requiere pensar que eso no es posible realizar. Quisiera volver al debate, decir una frase anterior. La verdad que no sabía que Argentina vivía bajo un régimen socialista, me acabo de enterar con Milei. El discurso, ¿verdad? Es un discurso muy interesante, porque en realidad la Argentina puede haber vivido bajo el populismo o otras modalidades, pero no bajo esa apelación al socialismo que hace Milei. La idea quiero volver a la idea de justicia social porque me parece interesante, porque él trabaja mucho en su discurso eso. Sí. Y en parte es porque, quisiera retomar la idea inicial, parte de ese imaginario, de esa posibilidad de justicia social, que fue un horizonte que sostuvo durante mucho tiempo a la Argentina y que se quebró desde el 2015, diría yo, pero que se profundizó con la pandemia, y que responde principalmente a la crisis profunda que atraviesa el peronismo, digamos, con lo cual explica en parte el éxito de Milei, digamos, y una crisis abrupta que ve el peronismo, el oficialismo, pero el peronismo como movimiento político, cultural y social permite que parte de sus votantes se desplacen paradójicamente a Milei, en el cual propone consignas que son absolutamente antagónicas, pero que expresan en realidad la crisis de esas consignas que ya no funcionan como parte de la encarnadura social de la Argentina. Juanjo, ¿le ves similitud con alguno otro líder? Totalmente. Voy a lo que preguntaste y quedó ahí. ¿Por qué prende? Sí. Muy simple. Los partidos políticos tradicionales, aquellos políticos que viven de la política en el día a día, no supieron dar respuestas. Hace décadas que no saben dar respuestas. Y a consecuencia de eso aparece un Milei. Y tenemos también un Milei acá en Paraguay. Y yo no estoy ni a favor ni en contra. Y van a seguir apareciendo los Mileis en toda Sudamérica y en toda Latinoamérica. ¿Es un castigo? ¿Cómo? ¿Es un castigo a una clase política que no da respuesta No a la sé si gente? sería un castigo, pero los partidos tradicionales se creen dueños de la democracia, del sistema democrático. Creen que van a seguir llevando a merced este país o el país al que están gobernando. Y producto de ese hartazgo es que sale hoy un Milei. Mañana puede salir Juan, José, etcétera, etcétera. Y van a seguir saliendo porque no dan respuesta. La gente tiene hambre. La gente se acuesta teniendo hambre y se levanta teniendo hambre. Y contra eso ya no va. Contra eso ya no va aquel viva el partido, viva el hurra y todo eso. El voto del enojado, como se dice. El voto del enojado en gran parte, y que la gente ve que no se resuelven las cuestiones básicas de la ciudadanía.
aquel hombre que se levanta para cuidar a su familia, proteger a su familia y el dinero no alcanza. Pero extremistas ya han ganado en otros países y no ha... Totalmente. Esto no te cambiado. garantiza nada. Es un hombre que aprovechó, hace 2 años recién se convirtió en diputado, creo que no tiene una trayectoria, pero es su momento. Creo que ir a lo radical ya está de alguna manera rozando la demagogia, el populismo. De ir al extremo creo que tampoco es bueno. ¿Cómo sabríamos a qué llega todo esto? Si es que él se convierte en presidente de la República. Vamos a hacer una pausa. A mí lo que no me cierra es, estando en cierto lugar económico o de cierta edad, que te digan que la salud que es gratis en Argentina, que nosotros que no tenemos salud pública en Paraguay, vemos como la gente cruza para tener, que te digan que eso va a desaparecer y que esa idea prenda. Es realmente una incógnita. Quiere decir que hay un nivel de disconformidad muy grande para que uno arriesgue a perder ciertos derechos que para nosotros sería un lujo. Tal vez no existan más esos derechos. Nosotros creemos que existen. Hacemos pausa un ratito y después seguimos hablando. Cárceles privadas. Entonces, digamos, los presos van a tener que autosustentarse, digamos, el daño que les causó a la sociedad. Cárceles privadas, empresas privadas. Sí, claro, obvio. Pero que el preso, ¿cómo estaría dentro? ¿Tiene... Labura. Adentro de la cárcel labura para sostenerse y poder cumplir su pena. Las cárceles... Bueno, ¿es posible que Milei, en caso de llegar al poder, cumpla este tipo de propuestas que hoy menciona? Bueno, lo va a intentar, pero como vuelvo a decir, digamos, no se puede borrar el otro día estaba en un programa que iba con un marcador negro tachando las diferentes dependencias del Estado que iba a eliminar, sacando, como si la institucionalidad, los actores, la complejidad que tiene el mundo social, ya le pasó a Mauricio Macri, digamos. El funcionariado público mismo. El funcionariado del sindicalismo, los movimientos sociales, la crisis económica, la cual cualquier presidente que llegue va a tener que resolver más o menos de alguna manera, rápida para que el país no prenda fuego. Yo no creo que sean, me parece que son consignas mágicas, infantiles en el mundo, porque después es muy difícil poder llevarlas a la práctica, la privatización de algunos servicios básicos del Estado argentino, ¿no? Y esto no puede rozar también algún tipo de violación de los derechos humanos. Claro, además. Sí, yo creo que en el caso de Milei se va a cumplir más que nunca el famoso teorema de Baglini, ¿verdad? De que en campaña las promesas son muy irreales muchas veces y a medida que se aproximan al poder luego se vuelven más moderados, ¿no? Lo otro es que en estas elecciones se va a renovar solo una parte del Congreso argentino. Entonces, por más de que a Milei arrase, no va a tener, digamos, la cantidad de votos requerida para poder llevar adelante medidas o reformas tan extremas. Aparte, él habla de muchas cosas que deberían modificarse la Constitución incluso para poder aplicarla. Sí. Él dijo que no pretende modificar la Constitución. Exactamente. Sí, por eso, por más que le vaya muy bien, va a ser todavía, por lo menos en esta primera elección, un gobierno, digamos, con un apoyo legislativo, digamos, siempre y cuando no quiera va a tener que negociar y hacer alianzas necesariamente. Siempre y cuando no quiera ir contra las instituciones democráticas, que también dijo que no tendría ningún problema en sacárselas de encima, digamos, el Congreso y demás. O sea, con lo cual avanzar cierta radicalidad de las decisiones también va a tener que ver cómo maneja las instituciones de la República Democrática, qué hace con ellas cuando se presenten como un obstáculo a su reforma. Privatización de cárceles, Juan José. En una de sus declaraciones inclusive declaró de militarizar las cárceles. Sí. Me parece interesante darle un rol distinto a los militares, El ¿verdad? modelo Bukele, digamos. El modelo Bukele, Más claro. profesional quizás. Exactamente. Como decían, quizás eso va en contra de los recursos humanos, pero no... De derechos humanos, perdón. Pero no es nada nuevo. En otros países, los propios privados de su libertad tienen que de alguna manera trabajar, ganarse su pan de cada día y no veo que sea algo tan extremo en ese sentido, la idea. Y la gente que lo acompaña, digo, en términos legislativos, no sé, pero su vicepresidenta es una persona que abiertamente creo que defendió el proceso militar de la Argentina. O sea, Sí. En ese sentido podríamos pensar que hay un riesgo en él, digamos, en cuanto a los derechos humanos. Creo que sí, totalmente. Y retrocedo un poquito nada más. Cuando una persona es muy extremista, hay cosas, como bien dijeron, está la Constitución, vos solo no podés hacer absolutamente nada, dependés de un Congreso. Y creo que ya pasa a lo absurdo, a lo irreal, a lo utópico. Y en ese sentido creo que el pueblo tendría que tener la capacidad de darse cuenta, bueno, este mensaje puede ser factible y esto no. De lo contrario, simplemente vemos a un tipo que quiere hacer algo distinto, entonces le votamos todo y punto. Podemos plantear la pregunta si nos conviene Milei como paraguayo, como economía, eso para más adelante. Mira, Sí.
Yo creo que Milei no es un Bolsonaro. Yo creo que si bien, digamos, tiene ideas bastante extremas, pero también en los últimos días hemos visto, aparte de su equipo, los que son, digamos, representativos de su equipo, ya ir como moderando ese discurso. ¿Es un liberal, es un liberal o un anárquico? ¿Qué rótulo, si se puede ponerle un rótulo, digamos? Liberal. Liberal extremo. Un liberal extremo. Hasta extremos ridículos, diría. Como decir, por ejemplo, que el subliberalismo llega hasta que todo debe estar permitido, incluso la venta de órganos humanos. Para mí es infantil o ridículo. Es un caso extraño porque él tiene una vida privada que la hace pública, ¿no es cierto? Ligada al esnovismo, digamos, su relación con los perros, hasta su vida sexual, personal. Este liberalismo extremo que, por ejemplo, no considera el derecho al aborto, con lo cual es un liberalismo extremo que siempre se encuentra como obstáculo cualquier derecho que debe garantizar el Estado, pero digamos, en el liberalismo el Estado debe garantizar precisamente derechos. Con lo cual creo que avanza en cierta radicalidad liberal en algunos aspectos y en otros es profundamente conservador. Queremos compartir justamente parte de sus declaraciones acerca de la corriente justamente del liberalismo. A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, ¿entendés? Y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país, sí, le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Generan más pobres. Mirá el caso argentino. Eso es cierto, los planes generan más pobres. Tiene razón en algunas cosas, Sí. como te dije. Argentina se ha caracterizado por... es un país que lastimosamente no encuentra el equilibrio, es como un péndulo, ¿no? De una sociedad o de una economía totalmente estatizada con Alfonsín a la liberalización y privatización completa con Menem, a la estatización nuevamente con los Kirchner, y ahora si gana Milei seguramente otra vez. Entonces, yo creo que hoy día los países, como repito, necesitan ciertos consensos mínimos, ¿verdad?, que le van conduciendo más o menos por el centro, donde aplican ciertas políticas de solidaridad social, ¿verdad?, pero también sin irse al extremo de que eso sea infinanciable después. Entonces creo que el camino está más por el medio, con cierto equilibrio, con una clase política razonable. Y Milei representa un extremo, ¿verdad? Tiene razón en muchas de las cosas que dice, esto del prebendarismo, de mantener a las amantes de los políticos, etcétera. Por supuesto que ese tipo de discurso pega, ¿verdad?, a la gente, digamos, que aplicarla a muchos países, además. En un país como Argentina, que tiene una presión tributaria altísima, es un poco el otro extremo de nosotros, ¿verdad? Por supuesto que hay un sector importante de la población que ese tipo de discurso le es muy agradable a sus oídos, ¿verdad? Pero nuevamente me parece que representa la falta de equilibrio, ¿verdad? Es un extremo de la política argentina. Volvemos a lo siguiente, al extremo a donde va, nada más lo que discutimos, creo yo, los tres en ese sentido. Está claro que el liberalismo cuando nació, era ya a mediados del siglo XVIII, fue contra el absolutismo monárquico. Y eso hoy, por más que no tengamos, pero eso se ve claramente en Argentina, se ve claramente en Paraguay, cómo esa casta política sigue estando, a pesar que pasan las décadas, cayó una dictadura de casi 35 años, y esa casta parece que no se va. Y cuando hablo de casta, no solamente menciono a un solo partido, o si no sería tirarle toda la responsabilidad a un solo partido. La oposición, desde que cayó la dictadura en la República del Paraguay, hasta hoy en día no sabe hacer oposición, se vende fácilmente. Y eso es lo que tenemos, eso es lo que heredamos, y eso es lo que tiene Argentina hoy. Entonces, un discurso como esto pega absolutamente, pero él ataca al socialismo. Mira, tanto el socialismo como el liberalismo, si hay impunidad, si sigue habiendo gran derroche de dinero, esto sigue. Acá no hay problema ser socialista o ser liberal, el problema es la corrupción y la impunidad. Un liberalismo con contradicciones, decía usted. Sí, con contradicciones porque se opone conservadoras que se oponen a algunos derechos liberales básicos, como por ejemplo la elección sexual. Sí. Pero además me interesa marcar este punto. Milei ya es un político.
¿no? Milei es una persona que es diputado de la Ciudad de Buenos Aires, de una trayectoria política, hizo una campaña electoral, probablemente sea... hay posibilidad de que sea elegido presidente. Entonces, ya no es un outsider. Claro, ya no es más un outsider. A veces presenta, el discurso es efectivo, realmente. Es fácil en momentos de crisis criticar al sistema político, a la clase política, sí, porque precisamente esa clase política no está dando respuestas. Entonces es, digamos, muy efectivo hacerlo. Ahora, ella forma parte de la clase política y ella tiene responsabilidad sobre esa clase política, la cual va a tener que, con la cual además va a tener que convivir. Y ha votado, han mencionado que ha votado por cuestiones que ahora hoy reprocha. Exactamente, exactamente. Ha tenido contradicciones en sus propios sistema de votación en la, sí, en la Cámara de Diputados. Outsider hasta que uno entra. Claro, a todo el sistema, ¿verdad? Tengo que hacer una breve pausa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy interesante todo. Así que un breve corte y seguimos hablando de esto. Muchas gracias. El fenómeno outsiders nace en el marco de sistemas democráticos y en esencia se refiere a candidatos que no forman parte del establishment o de la clase política o que nunca antes han ocupado un cargo público. Nace por la creciente insatisfacción con el status quo político y un deseo de cambio, o también por la pérdida de confianza en la política actual y los partidos políticos tradicionales. Quizás por esto un candidato o candidata que se perciba como más auténtico o cercano a la gente común es el outsider perfecto. En nuestra región, los outsiders logran capitalizar la frustración de los votantes, tanto que los partidos políticos han tenido que salir a la caza de esos carismáticos e inteligentes y para nada ligados con las instituciones a que sean candidatos que los representen. Solo que, a diferencia de otras partes del mundo, en América Latina, el outsider no necesariamente se trata de alguien ajeno a la política en sí, ya que puede haberse lanzado a varias elecciones o haber ocupado cargos públicos en algún momento, pero siempre, y en todo caso, aglutinan el discurso antisistema contra el establishment, repitiendo una y otra vez en sus discursos: yo no soy político. Podemos citar a famosos outsiders latinoamericanos como Nayib Bukele en El Salvador, que ganó la presidencia en el año 2019 como candidato independiente con una tolda llamada Nuevas Ideas. En su discurso prometió romper con la vieja política de El Salvador. Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, quien en las elecciones presidenciales de México en el 2018 ganó como candidato outsider, fue visto como una ruptura con la élite política tradicional de México, de las que muchos votantes se habían desilusionado. En las elecciones presidenciales de Colombia del año 2022, el outsider Rodolfo Hernández se lanzó como candidato independiente e hizo campaña en TikTok. Su candidatura creció como la espuma y pasó a segunda vuelta, estando muy cerca de alcanzar la presidencia. Javier Milei en la Argentina es un economista de la escuela austriaca, escritor y profesor universitario con posturas libertarias radicales. Recientemente, durante las primarias, llegó con un 30% de los votos. Milei, de 52 años, de esta manera, se convierte en favorito para ganar las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 22 de octubre. También podemos citar a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, Pedro Castillo, presidente de Perú, y no olvidemos a los compatriotas, Fernando Lugo, expresidente, quien saltó de la iglesia a la política, y al reciente candidato paraguayo Cubas, quien basó su campaña en un firme discurso antisistema. Bueno, tenemos poco tiempo y mucho que queremos escuchar. ¿Es un peligro, Milei, o no? Yo creo que es una muestra de lo que pasa en los países cuando los políticos que están encargados, digamos, de la gestión de las cuestiones de Estado no hacen bien su trabajo. Entonces termina en un Milei, termina en un Bolsonaro, en un Donald Trump, en un Bukele.
Por eso que es una gran responsabilidad, ¿verdad? Ejercer las funciones del Estado, ser prudente también en el manejo de las cuestiones públicas. Yo hablo desde el punto de vista económico, ¿no? Claro. Con el manejo del presupuesto, no tener un déficit muy grande y esos consensos mínimos. Yo creo que en ese sentido Paraguay tiene esos consensos mínimos. Siempre le menciono a los extranjeros que visitan nuestro país de que cuando Fernando Lugo gana las elecciones derrotando al Partido Colorado, al partido que ha históricamente gobernado Paraguay, sin embargo el ministro de Hacienda que nombra es el mismo que había servido bajo el gobierno Colorado, Dionisio Borda. Entonces yo creo que en Paraguay afortunadamente tenemos ciertos consensos mínimos, eso no es poca cosa, eso es importante, ¿no? Podemos tener nuestras diferencias políticas, discutimos, debatimos, pero hay ciertas cosas que nadie plantea: patear el tablero, llevar el déficit, o sea, a un número insostenible, hacer de que el Banco Central financie con emisión inorgánica el déficit, ese tipo de cosas. Entonces tenemos ciertos consensos mínimos, creo que eso hay que cuidar, pero más allá de eso, yo decía Bolsonaro, Trump, Payo Cubas en Paraguay. Tenemos también nosotros nuestra luz amarilla en el semáforo que se ha prendido. Entonces, más que nunca tenemos que cuidemos la buena política para no tener que encontrar después las soluciones por vías extremas como representan estos candidatos. Al no haber lastimosamente respuestas por las autoridades actuales o pasadas, obviamente aparece un Milei y para mí todo aquello que va a los radicales es malo, es negativo. Empezando por Argentina y por qué no para Paraguay. ¿Y con qué estás de acuerdo de las propuestas? De las propuestas. Voy directamente a 2 puntos porque podemos hablar bastante, ¿verdad? La reducción del Estado. Considero que hay, llamarle, no sé cómo la llamarán en Argentina, ministerios, secretarías, etcétera, etcétera, que también lo tenemos aquí, que están de más. ¿Se pueden fusionar? Se puede fusionar y esos recursos tranquilamente podrían ser redireccionados a la salud, la educación y la seguridad. ¿Y otra? Otra podría ser... ¿Qué podría ser otro, aparte de reducir el Estado? Los subsidios. Los subsidios, claro, algo fundamental. Transporte, energía. Vos no podés tener a un pueblo, a un gobierno viviendo toda la vida un subsidio. Claro. Como dice aquel famoso cuento de los japoneses orientales, no le des el pescado, dale la caña de pescar. Y si hay subsidios como hay en Europa, dale por un tiempo. Pasa ese tiempo y ese ciudadano tiene que conseguir un trabajo y tiene que devolver de alguna manera al Estado ese subsidio que recibió. Lorena, que sí y que no con Milei, por favor. Con Milei el amor por los perros, nada más. ¿Y lo que no? Y lo que no, principalmente me parece un candidato que pone en riesgo el sistema democrático argentino mucho más que el problema fiscal, digamos que... ¿Está en riesgo la democracia argentina? ¿Está en riesgo? La democracia argentina con Milei está en riesgo, sí, efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por venir. Gracias a ustedes. Un gusto. Hacemos pausa, ya venimos. Tenemos que irnos. Sí, en señor. la hora. Buen fin de semana, ya llega una semana imperdible. Chao, chao.